En la guerra, la fuerza se mide en acero y pólvora. Un ejército con más hombres, más rifles y más artillería siempre debería aplastar a uno inferior. Esta es la lógica inmutable del combate. Sin embargo, en la selva de Guadalcanal, en enero de 1943, esta ley se invirtió. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el brazo más poderoso de la maquinaria bélica más grande del planeta, estaba paralizado, sangrando cada día, aterrorizado por un enemigo que rara vez veían. Disparaban miles de balas con sus fusiles semiautomáticos M1 Garand contra un muro de vegetación impenetrable. Y la respuesta era un único disparo, preciso y mortal. La superioridad abrumadora no servía de nada. De hecho, se había convertido en una trampa mortal. Este punto muerto no se rompió con la llegada de más tanques, más aviones o batallones de refresco, como insistía el alto mando. La solución no provino de la fuerza bruta que todos daban por sentada. Fue desmantelada por un solo hombre, un soldado que comprendió un principio oculto sobre la naturaleza de la guerra en la selva, una verdad psicológica que toda la doctrina militar se esforzaba por ignorar. Al final de esta historia, entenderás cómo la paciencia de un cazador pudo derrotar la furia de un ejército, y cómo la herramienta más poderosa en este infierno verde no era el rifle, sino la mente humana capaz de ver la debilidad estructural en un sistema que se creía invencible. Guadalcanal no era un campo de batalla, era un organismo vivo y hostil. Una selva tan densa que la visibilidad se reducía a 20 metros, ahogando cualquier intento de establecer líneas de tiro claras. El sonido era una trampa, las balas perdían su dirección y los gritos se desvanecían en el follaje. La humedad del 90% pudría la ropa, oxidaba las armas y sembraba enfermedades en la piel y los pulmones de los hombres. Las lluvias torrenciales diarias convertían el suelo en un lodazal que se tragaba las botas y agotaba la voluntad. En este entorno, la ventaja tecnológica americana quedaba anulada. La artillería disparaba a ciegas, las ametralladoras barrían fantasmas y la logística se convertía en una pesadilla. La selva no era neutral, luchaba activamente contra los invasores. La doctrina oficial, fuego y movimiento, era un suicidio ritualizado. Una patrulla recibía la orden de avanzar 100 metros. El teniente, con un mapa inútil en la mano, gritaba órdenes que la selva distorsionaba. Los marines, obedientes, desataban un infierno de fuego de supresión, vaciando cargadores contra sombras y hojas. Era un despliegue de agresión industrial, diseñado para intimidar y arrollar. Pero el enemigo no era un ejército convencional que pudiera ser suprimido. La respuesta era siempre la misma. El eco seco de un fusil Arisaka, un marine que caía sin emitir un sonido, y un silencio repentino, más aterrador que cualquier explosión. El sistema respondía a cada baja con más fuego inútil, alimentando una espiral de frustración, miedo y muerte. En medio de este caos de pólvora y pánico, había un hombre que permanecía inmóvil. Mientras sus compañeros disparaban frenéticamente, él observaba, escuchaba, cartografiaba la selva en su mente. Era un paria, un soldado de infantería que no confiaba en el volumen de fuego, sino en la precisión de un solo disparo. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de desprecio y sospecha. Su calma era interpretada como cobardía, su individualismo como una insubordinación silenciosa. No encajaba en la cultura del soldado agresivo y gregario. Se le veía limpiar un arma no reglamentaria, un viejo rifle de cerrojo con una mira telescópica, un objeto considerado inútil y excéntrico por sus superiores. Era un cazador atrapado en un regimiento de soldados. La fuerza opositora no era el ejército japonés en su conjunto, sino un fantasma singular, el francotirador. No era un soldado, sino una extensión de la propia selva, invisible, paciente, letal. No buscaba una batalla, ejecutaba una sentencia de muerte. Su disciplina era absoluta, podía permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento exacto, el error más mínimo. Su arma era el terror psicológico. Cada disparo certero no solo eliminaba a un hombre, sino que erosionaba la moral de 100 más. Hizo que los marines temieran a los árboles, a las sombras, al silencio. Convirtió una campaña militar en una cacería donde los marines, con todo su poder de fuego,
eran la presa indefensa y aterrorizada. El equilibrio de poder se había roto, pero no de la forma que indicaban los mapas. El perímetro estadounidense era seguro, pero sus hombres eran prisioneros psicológicos dentro de él. La moral estaba en caída libre, y el miedo se había convertido en una enfermedad más contagiosa que la malaria. Ante esta parálisis, el mando, incapaz de admitir el fracaso de su doctrina, tomó la única decisión que su lógica permitía: ordenar otro asalto frontal a gran escala. Más hombres, más artillería, la misma estrategia condenada al fracaso. La orden se preparaba para ser dictada, prometiendo una masacre inevitable. El sistema, ciego a su propia fragilidad, estaba a punto de sacrificar a sus hijos en el altar de una doctrina obsoleta, creando la presión insoportable que obligaría a alguien a romper las reglas. Enero de 1943. Guadalcanal no es un lugar en un mapa, es una garganta verde que intenta asfixiarte. La selva es un muro vegetal tan compacto que un hombre puede desaparecer a 20 metros de distancia, borrado por un telón de hojas y humedad. El aire, espeso y pegajoso con un 90% de humedad, se pega a la piel y oxida el acero de los rifles en cuestión de horas. Las lluvias diarias no son un alivio, sino un castigo que convierte el suelo en un fango espeso que arranca las botas y devora la energía. En este infierno, el sonido es un traidor. Una rama rota puede sonar como un disparo, y una ráfaga de ametralladora se desvanece sin eco. Aquí, la naturaleza no es un escenario, es un combatiente activo. El cuerpo de marines opera como una máquina industrial, un sistema diseñado para la guerra en Europa, no para este laberinto biológico. Su lógica es simple y brutal. La victoria es una ecuación de fuerza. Más hombres, más artillería, más balas por minuto. Las decisiones se toman lejos del frente, en tiendas de campaña donde los mapas mienten y el barro no existe. Un oficial traza una línea y dicta una orden. Esa orden desciende por una cadena de mando inflexible hasta un pelotón de hombres exhaustos, cuya única función es ejecutarla sin cuestionarla. La iniciativa individual no solo está desaconsejada, sino que es vista como una peligrosa anomalía. El sistema no piensa, solo aplica una fuerza abrumadora, creyendo que cualquier problema puede ser pulverizado. La doctrina del fuego y movimiento se convierte en un ritual de sacrificio. Una patrulla avanza, los marines vacían sus cargadores de 8 balas del M1 Garand contra un enemigo que no ven. Es un despliegue ensordecedor de agresión, una demostración de poderío industrial diseñada para suprimir y aterrorizar. Pero el enemigo no responde con una contraofensiva. La selva simplemente absorbe miles de proyectiles sin inmutarse. Y entonces, desde la quietud, llega la respuesta: el chasquido seco y solitario de un rifle Arisaka. Un marín cae, un agujero perfecto en su casco. El resto se tira al suelo, disparando a la nada, atrapados en un ciclo de violencia inútil. El sistema mide la eficacia en casquillos gastados, no en objetivos destruidos. Las reglas formales del combate son un corsé de acero que impide cualquier adaptación. El armamento es de dotación. Usar un arma personal, como un rifle de caza con mira telescópica, es motivo de consejo de guerra. Las operaciones en solitario están terminantemente prohibidas. Cada asalto debe seguir un protocolo inalterable: bombardeo de artillería, fuego de cobertura y avance en oleadas. Esta rigidez no es accidental. Es el pilar de una organización que gestiona a cientos de miles de hombres. La uniformidad garantiza el control, pero en Guadalcanal también garantiza el fracaso. El sistema está diseñado para combatir a un ejército simétrico, no a un fantasma que se niega a presentar batalla según las reglas establecidas por el Pentágono. Más allá del reglamento, existe una cultura operacional no escrita que es aún más restrictiva. Se valora la agresividad visible, el soldado que grita y dispara, por encima del observador silencioso. La paciencia es interpretada como cobardía, la independencia como insubordinación. Un hombre que se aparta del grupo, que limpia un arma no reglamentaria o que estudia el terreno en lugar de disparar a las sombras, es inmediatamente marginado. Sus compañeros lo miran con desconfianza, sus superiores con desdén. El conformismo es la principal herramienta de supervivencia social. Cuestionar la táctica es atacar la competencia de los suboficiales y veteranos, cuya autoridad se basa precisamente en el dominio de esos procedimientos fallidos. Desafiar el sistema
es aislarse por completo. El poder real no reside en los tenientes que mueren en el frente, sino en los oficiales de Estado Mayor que dirigen la batalla desde la retaguardia. Para ellos, la guerra es un problema de logística y doctrina. Su carrera y prestigio dependen de la correcta aplicación del manual. Admitir que la doctrina es errónea sería admitir su propia incompetencia. Por ello, mantienen el sistema a toda costa, protegidos por una burocracia que estandariza el equipo y centraliza las decisiones. La maquinaria de guerra estadounidense es tan masiva y tiene tanto éxito en otros frentes que la idea de un fallo fundamental en su concepción es sencillamente impensable. Los fracasos en Guadalcanal se achacan a la mala suerte o a la tenacidad japonesa, nunca a un error de base. El resultado es un punto muerto sangriento. Los marines controlan el aeródromo de Henderson Field y un perímetro defensivo, pero son prisioneros dentro de su propia fortaleza. Los japoneses, aunque inferiores en número y equipamiento, dominan la selva y dictan los términos del combate con una guerra de guerrillas letal. Para el alto mando, este estancamiento es un bache temporal que se solucionará con la llegada de más batallones y más artillería. La solución que se contempla es repetir la misma táctica fallida, pero a una escala aún mayor, convencidos de que una dosis más grande del mismo veneno acabará por funcionar. La fragilidad del sistema reside en sus supuestos no cuestionados. La creencia fundamental de que el volumen de fuego es sinónimo de eficacia táctica, una verdad en los campos de Europa, es una mentira mortal en la selva. El fusil M1 Garand, una maravilla de la ingeniería para el combate a media distancia, es torpe y su cadencia de fuego es irrelevante contra un francotirador que dispara una vez cada 3 horas. El sistema está ciego a esta realidad porque su propia estructura de promoción recompensa la conformidad, no la innovación. Se asciende a quienes gestionan bien los recursos existentes, no a quienes proponen cambiarlos. El sistema es incapaz de ver la solución porque ni siquiera entiende la naturaleza del problema. Y es en la mente de los soldados donde el sistema empieza a fracturarse de verdad. La confianza, el pilar que sostiene a cualquier ejército, se está desmoronando. Los marines ven a sus amigos morir en asaltos inútiles, obedeciendo órdenes de hombres que nunca han pisado el fango. El miedo al enemigo se está transformando en algo mucho más peligroso, el desprecio por sus propios líderes. La desmoralización es una gangrena que se extiende más rápido que cualquier enfermedad tropical. Esta fragilidad psicológica, esta pérdida de fe en la competencia del mando, es el verdadero punto débil de la maquinaria de guerra. El sistema parece invencible por fuera, pero por dentro se está pudriendo de miedo y desesperanza. El soldado Thomas Miller no nació en una academia militar, sino en los bosques helados de Montana. Su padre no le enseñó a marchar, sino a seguir el rastro de un ciervo durante 3 días sin emitir un sonido. No aprendió a disparar en un polígono de tiro con blancos de papel, sino en la ladera de una montaña, con el viento robándole el aliento y una única bala que debía alimentar a su familia durante una semana. Para él, un arma no era una herramienta de agresión industrial, sino un instrumento de precisión quirúrgica. Cada disparo era una decisión meditada, una conversación con la muerte, donde el primer error era siempre el último. Esta crianza forjó en él una paciencia casi inhumana y una conexión con el entorno que el ejército no podía entender ni replicar. En Guadalcanal, esta formación lo convirtió en una anomalía. Mientras sus compañeros sucumbían al pánico colectivo, disparando ráfagas contra el follaje, Miller permanecía inmóvil, leyendo la selva como un texto. Escuchaba el silencio entre los disparos, notaba el vuelo anómalo de un pájaro, el crujido de una rama que no pertenecía al viento. Su calma no era una ausencia de miedo, sino un control absoluto sobre él. Para los demás, su inacción era un signo de cobardía. Para él, era la forma más pura de combate, la recopilación de información. Estaba librando una guerra de percepción, mientras el resto del batallón libraba una guerra de decibelios. No veía a un enemigo invisible, veía un patrón que solo necesitaba ser descifrado. Su rifle era una extensión de esta filosofía y el origen de su marginación. No era el M1 Garand semiautomático de dotación, sino un viejo Winchester modelo 70 de cerrojo, equipado con una mira telescópica Unertel que había comprado con sus propios ahorros.
Lo mantenía con un cuidado obsesivo, una devoción que sus compañeros reservaban para las cartas de sus novias. Un sargento lo amenazó con un consejo de guerra por equipo no reglamentario, a lo que Miller respondió con un silencio que el suboficial interpretó como arrogancia. El rifle no era solo un arma, era una declaración de principios. Representaba su fe inquebrantable en la precisión de un solo hombre frente a la fuerza bruta de una máquina de guerra ciega. El conflicto interno de Miller era una fractura tectónica en su alma. Por un lado, sentía una lealtad visceral hacia los hombres que morían a su lado. Quería protegerlos, salvarlos del matadero al que los enviaban sus propios líderes. Por otro, cada fibra de su ser, cada instinto afilado por años de caza, se rebelaba contra la estupidez de las órdenes que recibía. Avanzar a ciegas, disparar sin un blanco, malgastar munición en una demostración de ruido, todo ello violaba la lógica fundamental de la supervivencia que le habían enseñado. Obedecer significaba participar en un suicidio colectivo. Desobedecer significaba abandonar a sus compañeros y ser tachado de traidor. Esta parálisis lo consumía, dejándolo atrapado entre la lealtad y la razón. El punto de ruptura llegó durante una patrulla de rutina. Un teniente recién llegado, ansioso por demostrar su valía, ordenó a la escuadra de Miller que abriera fuego contra una línea de árboles a 200 metros. Miller se negó. «No hay nada ahí, señor», dijo, con la mirada fija en su mira. El teniente, humillado frente a sus hombres, le gritó, acusándole de insubordinación y cobardía. Los otros marines, ya recelosos de su extraño comportamiento, se apartaron de él. En ese instante, Miller dejó de ser un compañero de armas para convertirse en un paria. Su credibilidad fue destruida. Quedó sellado su destino como un profeta mudo, capaz de ver la verdad, pero incapaz de hacer que nadie más la escuchara. Su mayor defecto, dentro de la estructura militar, era su incapacidad para traducir su conocimiento instintivo al lenguaje del ejército. No podía explicar con diagramas y jerga táctica por qué sabía que el francotirador enemigo se movería después del tercer disparo, o por qué el silencio de los insectos en un sector delataba una emboscada. Su sabiduría era la de un naturalista, no la de un estratega. Para los oficiales formados en West Point, sus observaciones sonaban a superstición de campesino. Esta brecha de comunicación era insalvable. Miller poseía la clave para desmantelar la amenaza, pero la llave estaba forjada en un metal que el sistema no reconocía como válido. Estaba solo, con una solución que nadie quería oír. Recordaba las lecciones de su padre en los inviernos de Montana. El bosque siempre te dirá dónde está tu presa, si sabes escuchar en lugar de gritar. Le enseñó que el cazador más ruidoso es el que siempre vuelve con las manos vacías. Aprendió que esperar inmóvil durante 8 horas a que un animal cometa un único error era más efectivo que perseguirlo durante días. Estas verdades, que eran la base de su existencia y supervivencia, se habían convertido en herejías en Guadalcanal. La cultura del cuerpo de marines premiaba la acción visible, la agresión manifiesta. Sus virtudes como cazador eran sus vicios como soldado. El sistema no solo no valoraba sus habilidades, sino que las castigaba activamente como una forma de desviación peligrosa. El coste de esta disonancia era un aislamiento absoluto. Comía solo, dormía apartado, soportando las miradas de desprecio y las burlas de los hombres a los que intentaba proteger en silencio. La frustración lo carcomía por dentro, una rabia fría y silenciosa. No era solo contra el enemigo japonés contra quien luchaba, sino contra la inercia de su propio ejército, una máquina gigantesca y estúpida que se empeñaba en autodestruirse. Cada marine que caía por un disparo de francotirador era una acusación directa a su impotencia. Sabía cómo detener la sangría, pero el sistema le había atado las manos y amordazado la boca. Estaba atrapado, esperando el momento en que la catástrofe fuera tan grande que romper las reglas se convirtiera en la última opción lógica. La orden oficial para el asalto masivo, con el nombre en clave de Operación Martillo de Hierro, llega a través de los crepitantes aparatos de radio. La fecha y la hora son definitivas. En 48 horas, 3 batallones avanzarán en un frente de 1 kilómetro contra las posiciones enemigas. La noticia se extiende por el campamento no como una promesa de victoria, sino como una sentencia de muerte susurrada en el barro.
Los oficiales leen las directivas con rostros impasibles, pero los hombres que tendrán que ejecutarlas intercambian miradas que lo dicen todo. La maquinaria de guerra, ciega y sorda, ha comenzado a moverse, y ahora nada puede detenerla. El sistema ha creado su propio punto de no retorno, una colisión inevitable con la realidad. La atmósfera en el perímetro se vuelve fúnebre. Los hombres que habían sobrevivido meses de infierno ahora llevan la mirada hueca de los condenados. Limpian sus fusiles M1 Garand no para una lucha, sino como parte de un ritual de sacrificio. Algunos escriben cartas a casa con manos temblorosas, intentando encontrar palabras que no suenen a despedida. La habitual bravuconería del marine se evapora, reemplazada por un pánico espeso y silencioso. Miller observa este lento colapso moral, viendo no a soldados preparándose para la batalla, sino a un rebaño siendo conducido al matadero por sus propios pastores. La obediencia se ha convertido en una forma de suicidio colectivo, y él es el único que parece verlo. Para tantear las defensas antes del gran asalto, se envía una patrulla de reconocimiento. Entre sus miembros está el cabo Davis, un joven que se había burlado abiertamente del rifle de caza de Miller. El pelotón avanza menos de 200 metros antes de que el chasquido seco y solitario de la Arisaka resuene entre los árboles. Davis cae con un agujero limpio en la garganta, sin emitir un solo sonido. El resto de la patrulla se repliega en un caos de pánico y fuego inútil, arrastrando su cuerpo. El francotirador no es solo una amenaza táctica, es un verdugo que ejecuta a voluntad. El alto mando, con su plan, no está enviando soldados a luchar, sino que le está sirviendo víctimas en bandeja. Sacudido por la muerte de Davis, Miller toma un riesgo extraordinario. Ignorando la cadena de mando, se acerca directamente al capitán de su compañía, un hombre llamado Evans, cuya cara está surcada por el agotamiento y la responsabilidad. Sobre un mapa improvisado en el barro, Miller expone su teoría. Señala los patrones de disparo del francotirador, sus probables nidos, su disciplina férrea. Propone una operación de contrafrancotirador, un equipo de 2 hombres, él y un observador, para cazar al cazador. Le ruega a Evans que le dé 24 horas, una oportunidad para usar un bisturí en lugar del martillo ciego que está a punto de caer sobre todas ellas, ofreciendo una alternativa lógica a la masacre. El capitán Evans escucha, y por un instante una chispa de interés brilla en sus ojos cansados, antes de que la losa de la jerarquía la apague. El plan para martillo de hierro viene del Estado Mayor del regimiento Miller, dice con voz monótona, la voz de un hombre que ha renunciado a pensar. Nuestra única función es obedecer órdenes. Su trabajo es avanzar y disparar su Garand con el resto del pelotón. Una palabra más sobre ese rifle suyo y lo encerraré en el calabozo por insubordinación, hasta que un consejo de guerra decida qué hacer con usted. La puerta no solo se ha cerrado, se ha sellado con la autoridad inflexible de un sistema que prefiere el fracaso ordenado al éxito indisciplinado. Las preparaciones para el asalto se intensifican, convirtiéndose en un ruido de fondo constante que anuncia la catástrofe. Se apilan cajas de munición y granadas. Los equipos de mortero clavan sus estacas de puntería en el lodo. Los sanitarios preparan filas de camillas vacías detrás de la línea del frente. Un pronóstico sombrío y visual de la carnicería que se espera. Para Miller, cada martillazo sobre las cajas de suministros suena como un clavo que se hunde en un ataúd. La presión ya no es una amenaza abstracta en un mapa. Es un peso físico y tangible que oprime el pecho de cada hombre, un reloj cuya cuenta atrás mide el tiempo que les queda de vida a sus compañeros. Esa noche, bajo una luna enferma que se filtra a través del dosel de la jungla, Miller limpia su Winchester modelo 70. El conflicto en su interior es una tormenta silenciosa. La lealtad al cuerpo de marines, el juramento que hizo, le exige marchar hacia una muerte segura junto a sus hermanos. Pero cada instinto afilado en los bosques de Montana le grita que eso no es lealtad, sino complicidad en un asesinato en masa. Para salvarlos, debe traicionar la estructura que los define. Recuerda las palabras de su padre. El peor error que puede cometer un cazador es comportarse como la presa. Y, de repente lo entiende. El sistema no les pide ser soldados, les exige ser presas. La elección, despojada de todo patriotismo y jerarquía, se vuelve brutalmente clara. Puede morir como un buen soldado en una carga inútil, su cuerpo anónimo sumado a una lista de bajas. O puede vivir un poco más como un traidor que podría, quizás, cambiar el resultado. Mira su Garand reglamentario, abandonado en el barro,
un símbolo de la locura colectiva. Luego, mira su Winchester, el instrumento de su razón individual. En ese instante, la cadena de mando que lo ataba a la obediencia se rompe dentro de su mente. Su deber ya no es para con sus oficiales, sino para con la verdad que solo él puede ver a través de su mira telescópica. Comienza sus propios preparativos, una rebelión silenciosa en la oscuridad. Empaca unas pocas raciones, llena su cantimplora y comprueba meticulosamente cada uno de los cartuchos que lleva. Estudia su mapa dibujado a mano una última vez, memorizando el terreno, las rutas de escape, los campos de tiro. Ya no es un marine preparándose para un asalto, es un depredador preparándose para una cacería. Su objetivo no es solo un soldado japonés. Su verdadero objetivo es la parálisis, el terror que ha infectado a su ejército. Va a cazar al fantasma que acecha Guadalcanal, porque es la única manera de liberar a los hombres que están a punto de ser sacrificados. Horas antes del amanecer, mientras el campamento duerme un sueño inquieto, Miller se desliza fuera del perímetro. Se mueve no como un soldado, sino como una sombra, fundiéndose con la misma jungla que ha sido el verdugo de su ejército. Cada paso que da es un delito que merece un consejo de guerra. Ha desertado de su puesto frente al enemigo, el acto de traición supremo. Está completamente solo, ahora cazado no solo por los japoneses, sino también por su propio bando si descubren su ausencia. El riesgo es absoluto, las consecuencias fatales. Pero por primera vez en meses, no sigue órdenes. Sigue el único instinto que lo ha mantenido vivo, el del cazador. La selva lo acoge como un organismo vivo. Cada liana que aparta, cada hoja húmeda que roza su rostro, es un recordatorio de que ha cruzado una frontera invisible. Ya no es el soldado Thomas Miller, pieza de una maquinaria bélica. Ahora es solo un hombre, un cazador en el territorio de otro predador. La libertad es vertiginosa, pero el silencio que lo envuelve está cargado con el peso de su traición. El miedo es diferente aquí fuera. No es el pánico colectivo de una emboscada, sino el terror frío y solitario del paria. Cada sombra podría ocultar a un enemigo japonés. Cada crujido podría ser una patrulla estadounidense buscándolo. Ha cambiado una muerte segura por una probabilidad de supervivencia. Pero el precio ha sido su identidad, su pertenencia, su alma. Mientras avanza, los rostros de su pelotón lo persiguen como fantasmas en la penumbra. Ve al cabo Davis, cuya sangre aún siente pegajosa en la memoria. Ve al joven teniente, cuya arrogancia es una sentencia de muerte para sus hombres. ¿Los ha abandonado? La pregunta lo carcome con cada paso. El adoctrinamiento del cuerpo de marines es un veneno profundo. Su conciencia le grita, desertor, cobarde. Pero otra voz, más antigua y calmada, la de su padre en los bosques de Montana, le susurra que la verdadera cobardía es marchar obedientemente hacia el matadero, sabiendo que el camino conduce al abismo. Su lealtad no está en conflicto con su deber, sino que la redefine. No puede salvar al sistema, pero quizá pueda salvar a los hombres que el sistema está dispuesto a sacrificar. Encuentra una pequeña elevación rocosa, un nido de águila improvisado, desde donde puede observar las líneas americanas. A lo lejos, las tenues luces del campamento son como estrellas de un mundo al que ya no pertenece. Se siente como un dios o un proscrito, viendo el tablero de juego desde fuera. Aquí, la dicotomía que lo ha estado desgarrando se vuelve cristalina. El sistema le exige ser una bala en un cargador, idéntica a las demás, gastada en una ráfaga sin objetivo. Su instinto, su propia esencia, le exige ser la mano del cirujano, precisa, deliberada, que extirpa el tumor con un solo corte. Obedecer es abdicar de su humanidad, de su capacidad de razonar. Desobedecer es reclamarla, asumiendo la soledad y el oprobio como el precio de la cordura en un manicomio de pólvora. El conflicto interno se materializa en una forma externa. A través de su mira Unertel, barriendo metódicamente el terreno enemigo, detecta una anomalía. Una sección de helechos tiembla de forma antinatural contra la dirección del viento. No es el francotirador principal, el movimiento es demasiado torpe. Es un observador o un explorador japonés preparando el terreno para la carnicería del amanecer. El dilema se vuelve inmediato y letal. Disparar ahora delataría su posición a todos, convirtiéndolo en el blanco de ambos ejércitos. No hacer nada significaría que su deserción, su sacrificio moral, ha sido en vano. La información que ese explorador recoja garantizará que el asalto americano sea aún más sangriento. El tiempo para la reflexión ha terminado.
La jungla exige una decisión. La lógica militar dictaría una acción violenta e inmediata, eliminar la amenaza. Pero Miller ya no es un soldado, es un cazador. Y un cazador sabe que la presa más pequeña a menudo te guía hacia la más grande. Su decisión es una herejía táctica. No hará nada. Dejará que el explorador continúe su trabajo. Su objetivo no es esa pieza menor en el tablero. Su verdadero objetivo es el rey, el francotirador fantasma que ha quebrado la moral de un ejército. Y ese francotirador, con su disciplina legendaria, estará en algún lugar cercano, protegiendo a su observador. Miller usará al explorador no como un blanco, sino como un cebo viviente. Es una apuesta terrible, un riesgo contraintuitivo que ningún oficial aprobaría jamás, porque se basa en la paciencia, no en la agresión. Con esta elección, la última puerta de retorno se cierra con un portazo silencioso. Se acomoda en su posición, su cuerpo se funde con la roca y la vegetación. Su respiración se ralentiza, su pulso se estabiliza. Ya no hay debate en su mente. Ha aceptado las consecuencias. Si sobrevive y tiene éxito, podría ser juzgado por deserción. Si fracasa, su cadáver se pudrirá anónimamente. Una nota a pie de página en un informe que lo catalogará como desaparecido en acción. Probablemente un cobarde que huyó. Ha abandonado la seguridad del rebaño para enfrentarse al lobo en sus propios términos. La angustia de la elección se disuelve, reemplazada por una calma gélida y una claridad de propósito absoluta. Su guerra personal acaba de comenzar. El cielo del este empieza a teñirse de un gris pálido, el preludio del amanecer y del asalto. En la distancia, escucha el rugido sordo de los motores de los camiones que transportan munición al frente. Es el sonido de la cuenta atrás, la banda sonora de una masacre anunciada. Miller ignora el ruido. Su mundo se ha reducido al círculo de cristal de su mira telescópica. El conflicto entre el soldado y el cazador ha terminado. Ha nacido algo nuevo, un híbrido forjado en la desesperación. No lucha por el cuerpo de marines ni por las barras y estrellas. Lucha por la simple y brutal lógica de la supervivencia, por los hombres que lo consideran un traidor. Su acto de insubordinación se ha convertido en la forma más pura de lealtad. Durante horas, Miller permanece tan inmóvil que la selva comienza a aceptarlo como parte de su geografía. Un lagarto corretea por su bota, los insectos zumban a su alrededor sin alterarse. Su mundo se ha contraído al pequeño círculo de su mira telescópica, un universo de cristal donde cada hoja temblorosa es un dato. A lo lejos, el rugido sordo de la artillería estadounidense abre el telón del asalto. Es el sonido de la locura, una tormenta de acero lanzada contra un enemigo que no está donde el estruendo sugiere. Miller ignora el caos programado. Su atención está fija en el explorador japonés, el cebo humano que ha dejado vivir. La paciencia no es la ausencia de acción, es la concentración absoluta en la única acción que importa. Bajo el martilleo de los obuses, el explorador japonés comete el error que Miller esperaba. El pánico rompe su disciplina. Por una fracción de segundo, su cabeza gira instintivamente hacia un punto elevado en la copa de un gigantesco árbol banyan, buscando la confirmación o la orden de su superior. Es un gesto minúsculo, una traición involuntaria, pero a través de la lente de 8 aumentos de la Unertel es tan claro como una confesión escrita. Miller desplaza su mira con una lentitud glacial, siguiendo la línea de visión del explorador. Barre el follaje denso centímetro a centímetro, buscando no a un hombre, sino una imperfección en el patrón de la naturaleza, una sombra que no pertenece, una línea demasiado recta en un mundo de curvas. Y entonces lo ve. No es un hombre, ni siquiera un rifle. Es un trozo de tela de yute, un fragmento de camuflaje que no coincide con el tono exacto de las hojas circundantes. Es un error mínimo, invisible para cualquiera que no estuviera buscándolo activamente, para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo a leer las mentiras del bosque. Detrás de esa mancha discordante está el fantasma, el cazador que ha aterrorizado a un regimiento entero. Mientras tanto, la primera oleada de marines sale de sus trincheras, una línea de hombres corriendo hacia la muerte, gritando y disparando sus Garands contra el muro verde. Miller siente una punzada de angustia. Sabe que tiene una sola oportunidad. Un fallo y el fantasma desaparecerá, dejando que la masacre continúe. La tensión se vuelve casi física.
un nudo de acero en su estómago. El francotirador japonés es un maestro. No disparará a un soldado raso. Esperará a un objetivo de alto valor para maximizar el impacto psicológico. Miller observa a los marines caer bajo el fuego de ametralladoras ocultas, pero resiste el impulso de ayudar. Su guerra es otra. Ve a un joven teniente, mapa en mano, gritando órdenes, exponiéndose torpemente. El teniente entra en la zona de muerte del francotirador. Miller contiene la respiración, anticipando el movimiento de su adversario. Ve cómo un cañón se asoma mínimamente a través de un pequeño agujero en el camuflaje. El mundo se detiene. El estruendo de la batalla se convierte en un zumbido lejano. Solo existe él, la cruz de su retícula y el corazón del enemigo. Aprieta el gatillo. El retroceso del Winchester es un golpe familiar y reconfortante contra su hombro. El disparo no es un estruendo como el de los Garands, sino un chasquido agudo y seco, el sonido de un hueso que se rompe. A través de la mira, observa el resultado de su cálculo. El trozo de camuflaje en el árbol se sacude con una violencia espasmódica. Un rifle Arisaka con una mira telescópica cae primero, girando en el aire antes de desaparecer entre las hojas. Un segundo después, un cuerpo inerte se desploma tras él, chocando sordamente contra las ramas hasta golpear el suelo de la jungla con un peso definitivo. El fantasma ha sido exorcizado. Un solo disparo preciso ha logrado lo que miles de balas disparadas al azar no pudieron ni empezar a hacer. El efecto en el campo de batalla es casi inmediato y profundamente extraño. La amenaza singular y paralizante que mantenía a los marines clavados al suelo ha desaparecido. El fuego de respuesta japonés se vuelve errático, desorganizado, carente de la dirección letal que lo había caracterizado. Los marines, sintiendo el cambio en la presión sin entender su origen, dudan un instante y luego avanzan con una nueva confianza. La parálisis psicológica se ha roto. El asalto, que estaba destinado a ser una carnicería inútil, comienza a ganar terreno. La decisión contraintuitiva de Miller, su acto de traición, ha reescrito el resultado de la batalla. Ha demostrado que la lógica del cazador era superior a la doctrina del ejército. La ruptura es total, pero la victoria tiene un precio ineludible. El sonido distintivo de su Winchester no ha pasado desapercibido. Una dotación de ametralladora Browning cercana, nerviosa y confundida por el origen del disparo, cree estar siendo atacada por un segundo francotirador desde el flanco. Siguiendo su entrenamiento, giran la arma pesada y desatan una ráfaga hacia la posición de Miller. Las balas calibre 30 destrozan las rocas a su alrededor, llenando el aire de esquirlas de piedra y metal. Un fragmento al rojo vivo le atraviesa el antebrazo, abriendo una herida profunda y sangrante. Grita de dolor, un sonido ahogado por el fragor del combate. Ha sido herido, no por el enemigo que cazaba, sino por los mismos hombres que acababa de salvar. Con el brazo sangrando profusamente, Miller se arrastra hacia la seguridad de la selva más profunda, dejando un rastro de sangre en las hojas. Observa desde la distancia cómo la operación Martillo de Hierro culmina con la toma de la cresta enemiga. En los informes oficiales se registrará como una victoria costosa pero necesaria, una prueba de la tenacidad del marine y de la eficacia de la doctrina del fuego y movimiento. Nadie sabrá jamás que la balanza se inclinó por un solo cartucho de calibre 30-06, disparado desde un arma no reglamentaria, por un soldado considerado un desertor. El sistema, en su ciega arrogancia, se atribuirá el mérito, completamente incapaz de reconocer la falla estructural que casi lo destruye. La ruptura de Miller no es solo con la cadena de mando, sino con la propia lógica de la guerra industrial. Se ha convertido en un fantasma, un agente invisible cuyo impacto es innegable, pero cuya existencia debe ser negada. Mientras se venda el brazo con un trozo de su camisa, comprende la ironía final. Para salvar al sistema, tuvo que operar completamente fuera de él. Y el sistema, para mantener su ilusión de infalibilidad, nunca podrá admitir su contribución. Su acto de rebelión no lo convierte en un héroe, sino en una anomalía que debe ser olvidada. Está solo, herido, y es un traidor a los ojos del mundo, pero por primera vez es libre de la locura organizada. Herido y anónimo, Thomas Miller se desvaneció en la burocracia de la retaguardia, su nombre tachado de las listas del frente. La operación Martillo de Hierro fue catalogada en los informes oficiales como una victoria rotunda, un ejemplo del libro de la doctrina del fuego y movimiento. Los generales atribuyeron el éxito a la abrumadora barrera de artillería y a la indomable valentía del marine estadounidense. Las más de 100 bajas se consideraron un precio aceptable y esperado. La repentina desorganización del fuego enemigo fue interpretada como el resultado inevitable del masivo asalto, no como la causa de su éxito.
El sistema, para sobrevivir, se contó a sí mismo una mentira reconfortante, una donde sus métodos eran infalibles y sus hijos morían por una estrategia brillante, no por una estupidez institucional. Sin embargo, a nivel del barro y la sangre, una verdad diferente echó raíces. Los hombres que avanzaron aquel día sabían que algo había cambiado. Sintieron como el terror que los atenazaba se evaporó en un instante. No sabían cómo ni por qué, pero el fantasma que los había estado cazando durante semanas había desaparecido justo cuando comenzaban a morir en masa. Empezaron a circular susurros sobre un único disparo, nítido y diferente, que precedió al colapso japonés. La historia de Miller, aunque desconocida en sus detalles, se convirtió en una leyenda anónima, la del cazador de fantasmas, un marine solitario que había operado fuera de las reglas. La tropa, aunque obligada a recitar la versión oficial, encontró en este mito una explicación que encajaba mejor con la realidad que habían vivido. Miller fue finalmente encontrado por una patrulla de retaguardia, delirando por la fiebre de su herida. Su rifle Winchester fue la prueba irrefutable de su crimen. Enfrentó un consejo de guerra, no por su éxito, sino por su desobediencia. Fue acusado de deserción frente al enemigo y de uso de equipo no reglamentario. El capitán Evans testificó con pesar, obligado a describir los hechos tal y como los dictaba el reglamento. Miller fue declarado culpable y sentenciado a una pena de prisión y a la expulsión deshonrosa del cuerpo de marines. El sistema no podía tolerar una victoria que demostrara que su propia doctrina era fundamentalmente errónea. Para proteger la integridad de la jerarquía, el hombre que había salvado al regimiento fue sacrificado como un traidor. A pesar de la condena de Miller, las semillas de su herejía táctica germinaron en el fértil suelo de la necesidad. Guadalcanal fue solo el principio de una larga y sangrienta guerra en la jungla. Las lecciones aprendidas a un coste terrible forzaron una lenta y dolorosa evolución. Años más tarde, el cuerpo de marines formalizaría la creación de los equipos de Scout Snipers, pequeñas unidades autónomas de 2 hombres especializadas en la infiltración, la observación y el tiro de precisión. La figura del cazador solitario, antes vista como una anomalía peligrosa, se convirtió en un pilar de la nueva doctrina de contrainsurgencia. El sistema, incapaz de reconocer su error inicial, acabó adoptando la solución de Miller, dándole un nuevo nombre y presentándola como una innovación propia. Ahora entendemos la paradoja con la que empezamos. La fuerza abrumadora no es la respuesta cuando el problema no es de fuerza, sino de precisión. El ejército estadounidense no luchaba contra un ejército, sino contra una idea, el miedo. Y el miedo no puede ser destruido con artillería, debe ser decapitado con un solo corte quirúrgico. La historia de Miller revela una ley fundamental de los sistemas complejos. La victoria no pertenece a quien aplica la mayor fuerza, sino a quien identifica la fragilidad estructural clave y la explota con la mínima energía necesaria. El francotirador japonés no era solo un soldado enemigo, era el eje sobre el que giraba toda la parálisis psicológica estadounidense. Al eliminarlo, Miller no ganó una batalla, desmanteló una realidad. Esta no es solo una lección de guerra, es un principio universal sobre cómo se produce el verdadero cambio. Cualquier sistema rígido, ya sea una corporación, una burocracia o una ideología, basa su poder en supuestos incuestionables. Su mayor vulnerabilidad no es un ataque frontal, sino el individuo que opera desde fuera de su lógica, que ve el punto de apalancamiento que todos los demás ignoran. El poder real no reside en desafiar al sistema con su misma fuerza, sino en comprender su arquitectura oculta y aplicar una presión precisa en su punto más débil. La historia de Thomas Miller nos enseña que a menudo la herramienta más poderosa para cambiar el mundo no es un martillo, sino un bisturí.